Bueno, buenos días a todos. Presento la actividad 3.2 del grupo 1, dificultades y errores. Listo, entonces primero voy a mostrar el listado de dificultades y errores previos en la unidad didáctica. Luego hacemos una ejemplificación de los errores más comunes y finalmente la revisión de las expectativas de aprendizaje y bueno, de todos los cambios que hicimos. Bueno, el listado de dificultades, nosotros identificamos cuatro: dificultad asociada a la interpretación y extracción de datos, dificultad asociada a la representación del problema, dificultad asociada a la solución matemática del problema y dificultad asociada a la comunicación y justificación de la solución en el contexto de un problema. En la primera dificultad encontramos 7 errores, vamos a decir como los más comunes. Error 1: confunde entre sí los datos del problema, que lo asociamos con la capacidad 1, que en este caso es reconocer el valor numérico de las magnitudes del problema. Error 2: utilizar un valor numérico explícito en el enunciado cuando debería deducir un valor que sea de manera implícita. Error 6: halla la constante de proporcionalidad a partir de los datos de una tabla con operaciones distintas a las que se deducen de la relación K igual a X por Y, donde K es la constante de proporcionalidad inversa. Esta la asociamos con nuestra capacidad 7, que habla de calcular constantes de proporcionalidad inversa. En la dificultad 2 asociamos estos 6 errores. Vamos a ver algunos. Ubica uno o varios valores en las filas o columnas equivocadas. Extrae de una tabla un extremo y un medio de manera invertida. Extrae de diferentes filas o columnas los datos para establecer la razón entre dos cantidades de las magnitudes respectivas. Estos dos últimos errores se asocian a la capacidad 5, que habla de extraer los datos de una tabla para plantear razones y proporciones. La dificultad 3 está asociada, bueno, tenemos la dificultad asociada a la solución matemática. Tenemos aquí 7 errores. Creemos que los que más pueden suceder en la implementación son: resuelve el problema con una regla de tres simple directa, que ese es uno de los errores que creemos que más se va a dar, y esa está asociada a la capacidad 3, que es reconocer que el problema, pues, efectivamente se resuelve con una regla de tres simple inversa. Y el error 19, que es obtiene un resultado de un proceso de regla de tres simple inversa con los datos equivocados. Y la última dificultad, tenemos 4 errores, que habla de la comunicación y la justificación en la solución de un problema. Tenemos, por ejemplo, el error 22, que dice interpreta y justifica los resultados de manera diferente a lo requerido en el contexto del problema, asocia su respuesta numérica a la unidad de medida de otra magnitud. Y estos últimos 3 errores los asociamos a nuestra capacidad 10, que habla de comunicar la solución en el contexto del problema y no solo en el modelo matemático empleado. Aquí mostramos algunos ejemplos de los errores más comunes. Entonces, usamos nuestra tarea prototípica 1.1, que dice: si 6 personas necesitan 180 horas para plantar una cierta cantidad de matas de café en una finca en el eje cafetero, ¿cuántas horas necesitan? Bueno, serían necesarias para plantarlas si colaboran 24 personas más. Entonces, identificamos las magnitudes, pero los estudiantes pueden cometer este error a la hora de relacionar los datos. Como ven el dato de 24 personas, puede que ubiquen ese dato y quieran encontrar cuánto tiempo se demoran 24 personas plantando esta cantidad de matas de café. Sin embargo, como el problema dice que son 24 personas más, deben hacer al inicio 24 más 6 para encontrar que son 30 personas, de las cuales deben encontrar el tiempo. Entonces, ahí incurrirían en el error E2, que habla de utilizar un valor numérico explícito en el enunciado cuando deben deducir su valor que sea de manera implícita. Luego, imaginémonos que lo hicieron bien, ubican los datos en la representación tabular y vemos que el estudiante ubica las flechas como si fuese una regla de tres directa. Entonces ahí incurriría en el error E14, que dice resuelve el problema con regla de tres simple directa. Si él continúa con este error, llega a la respuesta de que son 900 horas de trabajo, pero el estudiante ahí incurriría en el error E21 porque brinda una solución que no es coherente con los datos del problema, ya que si son más personas, se entendería que se demoran menos horas de trabajo, entonces no es coherente la respuesta. Esta es nuestra tarea prototípica 2.1, que ahí me adelanto, esta es nueva, esta la cambiamos, pero más adelante les diré la razón por la que la cambiamos. En esta
Dice, en Putrajaya, capital administrativa de Malasia, se encuentra la rotonda más larga del mundo con 3,5 kilómetros de circunferencia. Si un automóvil ingresa a la rotonda con una velocidad de 70 kilómetros por hora y la mantiene constante, ¿en cuántos minutos da una vuelta completa? En la parte izquierda vemos un procedimiento que está equivocado porque el estudiante asume em, que si hace distancia por velocidad, eso le da el tiempo, no reconoce que la constante de proporcionalidad, en este caso es la distancia, y multiplica las dos magnitudes, lo cual le da un procedimiento erróneo, y ahí cometería el error E1 que habla de que confunde entre sí los datos del problema. A la derecha está resuelto el problema de manera correcta. Sin embargo, mostramos que la respuesta le da en horas, 0,05 horas. Si él diese esa respuesta, incurriría en el error E22, que dice interpreta y justifica los resultados de manera diferente a lo requerido, porque el problema pide que dé la respuesta en minutos. Esos son algunos ejemplos. Ahora, revisión de las expectativas de aprendizaje y de los objetivos y de todo. Entonces, en el objetivo 1 cambiamos la palabra correlacionar por relacionar, ya que es más claro para los estudiantes y no cambia el sentido de nuestro objetivo. En el objetivo 2 le cambiamos toda la redacción em, para darle más importancia al encontrar el valor y el significado de la constante. Entonces quedó identificar el valor de la constante de proporcionalidad y su significado en la información presentada de diferentes maneras para resolver problemas con la regla de 3 simple e inversa. Listo. En las tareas prototípicas, buscamos que cada tarea tuviera solo un requerimiento. Por ejemplo, en las tareas que están ahí en la 1.2 y en la 2.2, lo único que hicimos fue cambiar las preguntas para que quede solo un requerimiento. Y como vimos anteriormente, cambiamos la tarea 2.1 con el objetivo de proponer un contexto con datos más acordes a la realidad, ya que pues este problema de la rotonda es una rotonda real que existe, es la más grande del mundo. Entonces nos parece interesante poner pues contextos más reales, más cercanos. Em, listo. Ahora, en los conocimientos previos fusionamos el conocimiento previo 1 y el 2 y quedó uno que dice reconocer el valor numérico de las magnitudes que se presentan en el enunciado del problema. Esto lo hicimos porque ambos conocimientos previos hablaban de la identificación de datos y se solapaban. Ahora, el conocimiento previo 10 lo cambiamos a hacer una capacidad 7, que era calcular constantes de proporcionalidad inversa, porque pretendemos activar esta capacidad mediante la implementación de la unidad didáctica. Eliminamos la capacidad 3 y la capacidad 8 porque se solapaban. La capacidad 3 era muy parecida a la 2 porque hablaban de realizar operaciones para completar los datos de una tabla y la 8 hablaba de identificar la incógnita, pero se solapaba con la capacidad 1 debido a que esta habla de identificar los datos y las incógnitas. Entonces ahí ya estaba contenida la capacidad 8. Y finalmente, cambiamos la redacción de la expectativa afectiva número 4 para que la redacción fuese más clara. Entonces quedó así: valorar los avances en la apropiación de los procedimientos y en la interpretación de los resultados en la solución de un problema de regla de 3 simple e inversa. Y listo.